quiero que abarcamos bastante. Hoy quiero hacer una maratón donde exploremos de diferentes posibles preguntas que el IFE va a tener en cuenta para evaluar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo que lo hagamos así? ¿Mm? De acuerdo. Ok. Ojo, el avance rápido en este proceso depende de ustedes. ¿Quién va a leer? Nadie lee. Entonces, escojo yo. Ahí me demoro. Son ustedes mucho más ágiles, participativos y voluntariosos. Abarcamos mucho más. Muy bien. Hay ya 24 personas. Y hay máximo programados 30. Faltarían 6 que podrían en algún momento interrumpir. Entonces, comenzamos ya. De una para no desperdiciar el tiempo. Vamos enseguida. Yo realmente estoy asignado para sociales, pero aunque es sociales, voy a tocar algunos puntos o preguntas correspondientes a competencias ciudadanas. ¿Están de acuerdo? Algunas. Profesor. ¿Están de acuerdo con esto o nada más toco sociales? De acuerdo. Ok. No tocaré todos porque son bastante montes de competencias. Escogeré algunas, ya para tenerlas allí. Las que considero que van. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda con esta pregunta que está en pantalla? ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Listo, te escuchamos. La democracia ha subsistido en la modernidad y se ha diferenciado de otro tipo de sistemas de gobierno, como los totalitarios o los de tradición hereditaria. ¿Cuál de las siguientes figuras es fundamental y encierra uno de los principios para que un sistema pueda ser considerado como democrático? Muy bien. Ojo, ahí habla que la democracia ha subsistido a pesar de otros tipos de gobierno, sistemas de otros modelos, como cuál, totalitarios, que es donde se usa la fuerza para controlar todo. De tradición hereditaria, porque pasa de padre a hijo. Entonces, aquí hay 4 respuestas, entre las cuales hay, digamos, características de cada uno de esos sistemas de gobierno, hereditario, totalitario y democrático. La pregunta es, ¿cuál de esos 4 es un principio democrático? Entonces, sugiero, empecemos por eliminar respuestas. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. La respuesta A. ¿Sería este un principio para el sistema democrático? ¿Un No. ejército y una fuerza policial No. fuerte No. para cohesionar los No. intereses? Nada. Eso no sería un principio democrático. ¿Ha pasado en Colombia eso? Sí. Y se la dejo allí. Saque su conclusión. Muy bien. B. Un único mecanismo, un único organismo de comunicación donde el gobierno puede informar sobre los avances de su gestión. O sea, que el gobierno más sea el que pueda hablar por televisión. No. Lo que se diga nada más. No. Eso no es democrático. ¿Pasa en Colombia? Sí. Claro. ¿Cómo se llama? Puede llamarlo RCN o Caracol. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ellos no dan tal cual como ocurre, sino lo que el gobierno nos quiere que veamos. ¿O no es así? Sí, profesor. Esto se llamó televisión privada. De alguna manera se perdió la llamada libertad de expresión y prensa. Tercera, o C, unos partidos políticos que representen los intereses del pueblo y aseguren la posibilidad de ejercer oposición política. ¿Sería ese un principio de un sistema democrático? Sí. Sí. Correcto. De entrada dice sí, esa fue. Y ya al encontrar no mira más opción. ¿Sí vieron, Sí, chicos? profesor. En este paso a paso que vamos a hacer es como tú vas a hacerlo también. Vas a ver respuesta por respuesta y vas eliminando. Entendí de qué me hablan, tengo claro cuál es la pregunta y voy a trabajar sobre la respuesta. ¿Listo? Ok. Qué pena, Sebastián, no haberte dejado entrar, pero estábamos en una pregunta clave y no quería interrumpir. Buenas tardes, Juan, Nicole. ¿Cómo han estado? Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, Nicole, buenas tardes. ¿Cómo has estado? María Puliese, buenas tardes. Qué pena si de pronto ahorita intentaron entrar y no les Muy di bien. acceso. ¿Y Hola, usted? Nico, excelente. Pero es que ya hoy tengo una programación un poco, digamos, ¿cuál es la palabra?
un poco grande, una propuesta hoy, no sé cuál es la palabra clave aquí, más que estricta. Quiero algo grande para usted. Entonces, algo grande es un reto grande que vamos a hacer una maratón con muchos materiales que tengo disponibles, ¿ya? Que no puedo montar en plataforma, pero que sí puedo trabajar contigo, ¿sí? Entonces, importante que cada vez que lo invite a leer, a participar, lo haga. ¿Por qué? Porque tengo 3, 4 recursos para trabajarlos en línea. Si ustedes se atrasan o no participan y yo empiezo a buscar, ¿quién quiere hablar? Mira, hazlo tú. Ahí me demoro. Y si nos demoramos, abarcamos menos material. Y hoy es un maratón de preguntas. Pregunta, pregunta, pregunta y respuesta. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Sí, profe. Para no interrumpir más. Ok, excelente lo que hicimos aquí. Vamos con la otra. Esta pregunta vamos a hacerla, es de competencias ciudadanas. Pero ¿qué le voy a recordar? El año pasado, esta pregunta, cuando tú veas cuál es la respuesta correcta, vas a encontrar que habían varias preguntas más donde la respuesta era la misma. Pero ¿qué cambiaba? La parte superior, la situación donde se tiene en cuenta lo que debes saber. ¿Ya? Es eso. Era la misma respuesta, pero con diferentes situaciones. Muy bien. De los chicos, ¿quién se anima rápidamente a leer esta pregunta? Yo, profesor. Ok, escucho. ¿Cuál de las dos? Cualquiera, pero que no Ok. se demore. Una niña de 10 años de edad huyó de su casa y buscó ayuda de un vecino, alegando que sufría de maltratos constantes por parte de sus padres. El vecino reportó el caso a las autoridades y solicitó que a los padres se les privara de la patria potestad de la menor. Por su parte, los padres de familia de la niña se niegan rotundamente a perder la patria potestad de su hija, afirman que solo estaban disciplinándola, pero que nunca la han agredido y que ellos tienen derecho a educarla según lo que consideren mejor para ella. Ante la situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, inició un proceso de restablecimiento de derechos en el cual se verificó si efectivamente hubo alguna vulneración de los derechos establecidos en la ley y en la Constitución. En la descripción de este caso, ¿cuál dimensión es más relevante y por qué? Muy bien, ¿cuál cree usted que es más relevante por parte del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Cuál sería más relevante? ¿Lo legal o lo familiar? Lo legal. Lo legal. Pero hay dos legales. Tú vas a encontrar casi siempre preguntas como esta. Hay dos legal. O sea, al haber dos legal, ¿cuál es la razón correcta acorde a lo que el texto nos está presentando? Cuando dice ley, se refiere a la ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, o la llamada ley de bienestar familiar. Y cuando dice constitución, hace referencia a los derechos fundamentales que están consignados allí. ¿Oyeron? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sé cuál sería la razón correcta? La D. Los niños están por encima de cualquier otra persona. Le pongo un ejemplo. En caso de un incendio, y hay políticos, hay extranjeros, hay, digamos, ingenieros y hay niños, el que llega a auxiliar a las personas, ¿a quién auxilia de primero? ¿A quién de, o sea, primero, según la Constitución? A los niños. A los niños, muy bien. Entonces, tengan presente eso. ¿Qué hace el IFES? Hay múltiples situaciones donde puede evaluar la importancia que requieren los derechos de los niños. ¿Ya? Yo te pregunto algo. Cuando el gobierno en Colombia, conociendo cómo hay tanto niño no vacunado fuera de Colombia, falleciendo por contagios de COVID, y la nueva cepa, llamada Delta, se ha contagiado, ¿crees tú que el gobierno colombiano está pensando en ese niño al decir, ve a la escuela? No. No. Ahora, ¿por qué eres tú que el gobierno dice, vaya a la escuela el niño? ¿Qué quiere evitar el gobierno cuando te manda al niño a la escuela? ¿Qué quiere evitar? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué quiere evitar? Según su conocimiento de la ley. Que el niño se quede sin educación. Supuestamente, pero según la Constitución política, en todas partes están trabajando virtuales.
Pero en los colegios públicos, según la ley, ¿quién es el responsable de los niños? ¿El papá o el Estado? Los padres. El Estado. ¿No sabían ustedes eso, chicos? Profe, pero ellos hicieron firmar un acuerdo. A eso voy. El Estado se lavó las manos y te dice, es obligación que lo manden. No, el Estado no obliga. Si obliga, te dice, si el estudiante no va al colegio, no hay PAE, plan de inclusión escolar. Si el estudiante no va al colegio, no le van a explicar. Él debe autoaprender solito. Le dan una guía y que él solo resuelva. O sea, ¿no te está de alguna manera cerrando las puertas? Sí. Le voy a mostrar aquí. Sí. Le voy a mostrar aquí. Mira qué hace cuando tú firmas. ¿Dónde está? Artículo. Ya está. 67. Voy a mostrarles algo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Mira qué dice. Para que entienda aquí. Mira, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, y en la práctica del trabajo y de la recreación para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico. Yo tengo una pregunta. Si están trabajando virtual o iban a trabajar virtual en los colegios públicos, ¿quién era el que es responsable de garantizar eso? ¿El padre de familia o el Estado? El Estado. El Estado. Y usted ahora, cuando le dicen vaya al colegio y firme este papel, ¿usted está renunciando o no está renunciando a ese deber que tiene el Estado con ustedes? Estamos renunciando. Sí. Y si usted enferma o fallece alguno de su familia, ¿puede reclamar? No. No, porque usted dice, yo renuncio a hacer eso y ya me hago responsable. Por ejemplo, en un colegio público, el Estado, si te mandaba una presencialidad, debía darte tu kit, tu alcohol y todo lo demás, tu tapabocas. Pero con ese papel dice, papá dice, yo asumo esa responsabilidad, yo voy a financiar todo eso. Y hay muchos jóvenes en escuelas públicas que ni siquiera hay para un pan en el desayuno. Ahora dos tapabocas más el alcohol, porque tú vas a la escuela y tienes que desinfectar la silla donde te vas a sentar. Guardar distanciamiento, llevar tu agua. Y tú te has dado cuenta que hasta con vacuna el COVID va a llegar, pero con la vacuna el COVID reduce la letalidad. ¿Qué letalidad? La mortalidad, ¿cierto? Profesor. Ahora, ¿tú sí viste en nuestra ciudad qué sucedió? ¿Qué dijo en la ciudad? 2 días seguidos con 0 muertos de COVID. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, profesor. Y que inmediatamente esa noticia dicen, se acaba de nombrar nueva gerente de Carnaval S.A. y va al Carnaval 2022. Exacto. ¿Okay? ¿Será que la noticia será acomodada? ¿Qué infiere usted? Lo acomodan a la necesidad que tienen ellos. De Ahora, beneficiarse hay una hacia realidad, ellos mismos. hay una realidad. Sálvese quien pueda. ¿Cierto? Es de autocuidado. Eso siempre ha pasado Así de acá. sencillo. Aquí pueden decirme, yo me encierro, voy por una finca, ¿qué hago? Pero yo no participo de eso. A ver, lo hago, ¿cómo? El que lo vive es el que lo goza. Hasta ahí llegaste. ¿O no? Sí, profesor. Increíble. En estos momentos de pandemia, muchos de ustedes han ido a jugar fútbol a canchas sintéticas. Pásame la botella de agua ahí y toman la misma agua del compañero que está jugando. Los he visto. Ustedes no. Chicos, ¿no lo hacen? Sí. Tapabocas que hace, te incomoda. Ese día tú se quitas el tapabocas y te rascas, ya te jodiste. Y ahora aún, se te empañan las gafas y coges el ojo y tú te rascas el ojo, te fregaste, ya estás listo. Y se la dejo allí. Ok. Quise más o menos aclarar un poquito la duda sobre eso. Dándole oportunidad a los estudiantes que acaban de ingresar nuevamente. Hay conectados 31 estudiantes. Creo que ya no va a llegar más para interrupciones. Seguimos entonces. Pregunta que sigue. Esta pregunta, 2018 y salió otra vez en 2020. ¿Quién la lee? Rápidamente. Yo. Listo. Los incas lograron expandir su influencia gracias a que procedían de uno de los lugares más fértiles de los Andes Central, el Valle Sagrado, ya que contaban con una organización social que les permitía mantener una producción constante,
durante todo el año. Gracias al alimento que allí producían, pudieron mantener un ejército que fue creciendo y conquistando otras partes de los Andes, en las cuales reclutaban a los artesanos más refinados para llevarlos a la capital. ¿Qué conceptos se ajustan mejor a la anterior descripción? Muy bien. ¿Cuál se ajusta? Recuerda lo que dice el texto. ¿Aculturación, evolución cultural, militarismo o imperialismo? Imperialismo. ¿Y cómo hace uno, profe? Eso es sencillo. Mira aquí, ve. ¿Hay o no hay relación? Sí. Además, usted conoce que se habla de qué? De los mayas, de los aztecas y del imperio inca. ¿Por qué era el imperio? Por el dominio que ejercía sobre la cantidad de tierra llamado los Andes. Todo lo que recuerda los Andes, que es la parte occidental de América del Sur, es lo que se llaman Andes. Y todos esos territorios eran abarcados o dominados por los incas. ¿Estamos claros allí, chicos? Ok. Profe, ¿y eso qué? Eso de los incas y los mayas, muchos lo dan en sexto grado. Sociales evalúa lo visto desde grados inferiores, no solamente lo visto en décimo y 11 grado. Qué pena si no es tan atractivo o visible el texto. Lo copié así. Porque si me ponía a digitarlo, me demoró bastante, no pude digitar. ¿Sí están viéndolo? Sí, profesor. De pronto no es tan atractivo para la lectura, pero me demoraba mucho para digitar. Esta pregunta es un texto para 4 preguntas, de la 6 a la 9, y hace referencia a algo que pasó en Colombia en el 2017, cuando se anunció dejar salir a muchos reclusos para descongestionar las cárceles. ¿Ya? Entonces, ¿quién se anima a leer el texto? Y de allí vendrían 4 preguntas. Si quieres, le puedo hacer el favor. Porfa, sí te agradezco. En un país hay un serio problema de hacinamiento carcelario. El número de reclusos supera ampliamente la capacidad de las cárceles para albergarlos. Frente a esta situación, el gobierno de ese país propone excarcelar un porcentaje significativo de reclusos mediante amnistías, o sea, eliminación de responsabilidad penal de un delito, rebajas de penas y la modalidad de casa por cárcel. Un primer sector de la sociedad apoya esta iniciativa, pues considera que el hacinamiento que se vive en los centros humanos de la población, Un sector de la sociedad apoya esta iniciativa, pues considera que el hacinamiento que se vive en los centros penitenciarios es un ejemplo de la violación de los derechos humanos de la población encarcelada. Además, afirma que la privación de la libertad no tiene como efecto disuadir a los criminales para que no vuelvan a delinquir, sino todo lo contrario. Desde su punto de vista, quienes se encuentran presos aprenden nuevas formas para cometer delitos y, una vez en libertad, es frecuente que se vean obligados a violar la ley porque les resulta muy difícil conseguir un empleo formal. Esta situación, afirma este sector poblacional, lleva a los reclusos a convertirse en delincuentes profesionales que buscan vivir del delito durante el resto de su vida. Un segundo sector de la sociedad manifiesta su desacuerdo con las medidas propuestas por el gobierno. Para este grupo de personas, la pena de reclusión debe mantenerse, pues su función es evitar que más personas cometan delitos. Además, sostienen que la implementación de las medidas propuestas por el gobierno enviaría a la sociedad el mensaje erróneo de que el crimen sí paga, pues entre mayor es el índice de impunidad, mayores son los incentivos para el delito. Adicionalmente, este sector poblacional afirma que la excarcelación masiva traería consigo un aumento significativo de la delincuencia y que esto se traduce en la violación del derecho constitucional de los ciudadanos a la seguridad, que el gobierno tiene el deber de buscar y garantizar desde su perspectiva y en nombre de la justicia, quienes han cometido un delito deben pagar por el daño que le hicieron a la sociedad de manera proporcional
a la magnitud de su daño. Un tercer sector de la sociedad le presenta al gobierno la propuesta alternativa de construir más cárceles. De esta manera, solucionaría el problema del hacinamiento sin necesidad de recurrir a una excarcelación masiva. Muy bien. Ya vamos ahora a trabajar sobre eso. Deja dar ya acceso a quien llegó. Hola Alejandra, buenas tardes. Les muestro algo y es lo siguiente. El texto, recomendación, lo que voy a decir. Un texto como tal tiene 3 partes. Algo que se llama introducción, ¿cierto? Es así, ¿verdad? Introducción, donde se abarca lo que se quiere. En este caso, el texto hace referencia a la llamada competencia, pensamiento sistémico reflexivo. ¿Por qué razón? Porque hace referencia a cómo el sistema o la institución da solución a un problema. Y ahora vamos a reflexionar sobre eso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la solución se puede convertir en otro problema. Entonces, frente a la propuesta del gobierno, surgen diferentes reacciones. El primer sector, ¿qué piensa? Identifícalo. El segundo sector, ¿qué piensa? Identifícalo. Y el tercer sector, ¿qué propone? Si ya usted tiene claro eso y en su cabeza anotó eso, el sector 1, el sector 2 y el sector 3 o tercer sector, si ya tiene claro eso, pasamos a la pregunta y es mucho más fácil. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ok. Y en ese orden, por lo general, las preguntas con textos tan amplios y completos como este, es que el IFE propone las cosas, tanto para sociales como para lectura crítica. Y dice así, aquí vamos a hablar de lo que es la argumentación. ¿Cuál de los siguientes enunciados es más afín con el segundo sector de la sociedad que se pronuncia en contra de la propuesta del gobierno para solucionar el problema de hacinamiento carcelario? O sea, ¿cuál de estos 4 enunciados, cuál es un argumento que respaldaría al segundo sector, que está en contra de dejar libres a los reclusos? ¿Cuál sería? Ahí todos están viendo la pantalla. A, B, C o D. ¿Cuál sería el argumento clave que apoyaría o respaldaría al sector 2 que se muestra en contra de lo que pide el gobierno, que es dejar libres a los reclusos? La Muy bien, excelente. Lástima que solamente respondió una persona. Y lástima que no pude esperar que todo el mundo se pusiera de acuerdo, porque quiero avanzar mucho más rápido. Vamos a la otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados es más afín con las razones expuestas por el primer sector de la sociedad sobre las propuestas del gobierno para solucionar el problema de hacinamiento carcelario? Ahora el primer sector. ¿Cuál de estos argumentos respaldaría al primer sector? La C, profesor. Mateo, C. ¿estás seguro que la C? Sí. ¿Tú crees que el sector 1 quiere que castiguen a la gente, lo dejen preso? Ellos dicen que la cárcel no mejora, sino que Yo empeora. creo que sería como la D, ¿no? Ahora sí hablamos nuestro idioma. Porque el sector 1 es claro. ¿Qué dice? La cárcel no ayuda, empeora. ¿Cierto? Sí, Porque, ¿qué dice él? Cuando alguien comete un delito, lo mejor es resocializarlo, o sea, reeducarlo. Porque la cárcel no reeduca, al contrario, perjudica. Genera resentimiento, odio y otras opciones como perjudicar al resto de la sociedad. ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Seguimos entonces, rápidamente. Si se implementara la propuesta del tercer sector, que es la de crear más cárceles, ¿cuál sería su impacto en el proceso de resocialización de los futuros expresidiarios? ¿Sería poco significativo o sería significativo? El impacto del tercer sector en el llamado proceso de resocialización de los futuros expresidiarios. Poco. Sería poco. Tenemos 2 opciones, la opción A y la opción C. ¿Cuál es la razón correcta? La La A, muy bien, excelente. Chicos, y lo decía el texto cuando dice,
las cárceles solucionarían el problema de hacinamiento, o sea, hasta allí. Ahora, al hacer más cárcel, ¿eso reduce el número de delincuentes o los aumenta? Los aumenta. Tendrían donde meter al preso, al recluso, y el delincuente volvería a salir y habría más y más y más delincuentes, porque es que hay que reeducar a la persona, a que opte por tomar otro camino, ¿cierto? ¿No creen ustedes? Sí. Sí. Ok. Vamos a la última pregunta que está aquí. ¿Qué diferencia fundamental existe entre las concepciones que tiene el primero y el segundo sector sobre la función que deberían cumplir las cárceles en la sociedad? O sea, el primero y el segundo sector, ¿qué es lo que piensan sobre qué función deben cumplir las cárceles? ¿Cuál de estas respuestas tiene esas dos concepciones que son diferentes? ¿Por qué razón? Una estaba a favor y otra estaba en contra. ¿Cuál de estas presenta eso? La B. Eso es, vamos a ver. Para el primer sector, el papel de las cárceles debería ser reducir los índices de criminalidad. ¿Sí? Y para el segundo, formar No, la recursos. B. B de burro. Para el primer sector, las cárceles debería ser correcto resocializar, tal cual, hay que reeducar. Y para el segundo, castigar. Perfecto, muy bien. Aquí se pone en práctica algo que no todos tienen esa habilidad. ¿Quiénes tienen lectura rápida? ¿Cierto o me equivoco? Hay una habilidad de parte de algunos, lectura rápida. O sea, para mí es fácil la lectura rápida. ¿Por qué razón? No hice ningún curso. De cuando era pequeño estudiante, como yo no tenía libros ni nada por el estilo, yo a mí me prestaban los libros, unos cuantos minutos. Y yo me vi obligado a leer y extraer mentalmente las ideas claves de una. Tan. Ya, la necesidad me obligó a aprender a hacerlo. ¿Sí? No tuve la habilidad, la desarrollé. ¿Estamos claros allí, chicos? Sí, señor. Ojo, yo en otras clases les presenté una síntesis o elementos claves de lo que fue la Revolución Rusa, Mexicana, Nicaragüense y Cubana. ¿Por qué razón? Por lo general, hay preguntas sobre estas temáticas. Ahí está un texto. De ese texto pueden salir 2 o 3 preguntas. En este caso, nada más hay 2 preguntas. O sea, Revolución Mexicana lo preguntaron en el 2018 y otra vez en el 2020. ¿Sí? Entonces, yo trato de abarcar algunas temáticas o saberes específicos que el IFE quiere que un estudiante que va a terminar de graduarse maneje al derecho y al revés. Entienda cuál es la labor o importancia de tener una ideología. Las ideas te llevan a cambiar lo que existe. Las luchas te llevan a mostrar un inconformismo, pero las luchas sin ideas fracasan. ¿Cierto, chicos? Sí, señor. ¡No! ¡Va a pelear! ¡Esto no es justo! Entonces, ¿qué es lo justo? Proponga algo. Por si no hay nada que proponer, de nada sirvió tu fuerza de lucha. Es una conclusión que sacamos acá. Ok. Quiero escuchar también los hombres. Las chicas han estado muy voluntariosas. ¿Quién de los caballeros quiere leer el texto? ¿Quién se anima? Así como explico ahorita. Introducción. Los párrafos donde se aborda, lo plantea una introducción, las ideas acá, y un cierre o conclusión que está al final. Muy bien. ¿Quién se anima? Tiempo corre. Yo, profe. Listo, ¿tienes yo para recordar el nombre? Sergio. Sergio, te escuchamos, Sergio. Revolución Mexicana. Un intelectual hace el siguiente análisis de la Revolución Mexicana, ocurrida a comienzos del siglo XX. La burguesía de los países atrasados es incapaz de transformar la sociedad por los vínculos que tiene con los terratenientes e imperialistas. Los industriales poseen vastas extensiones de tierra en el país, de las cuales muchas están hipotecadas por los bancos. No entiendo, disculpe, profe, casi no lo alcanzo. Los terratenientes invierten en la industria y todo a su vez está amarrado y vinculado con el imperialismo, en una red de intereses creados opuestos a cualquier cambio sustancial.
Aunque Rusia en 1917 era un país atrasado como México, su revolución triunfó liderada por el proletariado. En el caso ruso, a diferencia del caso mexicano, el proletariado conquistó el poder a la cabeza de los campesinos y de la mayoría de la nación. Además, no se detuvo tras expropiar a los terratenientes, unir a la nación y expulsar a los imperialistas, sino que pasó inmediatamente a las tareas socialistas de la expropiación de la burguesía y en el establecimiento de un Estado obrero. Esta era la única manera en la que el enorme potencial de la Revolución Mexicana pudo haber desembocado en una transformación social completa. La debilidad de la Revolución Mexicana era la debilidad de la Revolución Campesina. El campesino era suficientemente fuerte como para derrocar el orden existente, pero no para imprimir su sello en el destino histórico de México. Ha sido una clase que puede ser manipulada y engañada. Durante la mayor parte de la historia, el destino del campesinado ha sido jugar el papel de subalterno de la burguesía. Quien lo ha usado de ariete para eliminar a sus enemigos feudales e instalarles ella misma en el poder. En última instancia, el resultado de la lucha se decide en las ciudades y no en las dispersas áreas rurales. En México, finalmente, la revolución fue secuestrada por la burguesía y sus representantes políticos. El nuevo gobierno burgués hacía llamado a los campesinos para que guardaran pacientemente una reforma agraria. Estos llamados llegaban a oídos sordos. Los campesinos habían oído muchas veces promesas vacías de los hombres en el poder, quienes fingían defender los intereses del pueblo campesino. Ok, entendimos entonces. Puede ser visto prácticamente como un artículo de opinión. Un intelectual hace un análisis de la Revolución Mexicana. Esta es su opinión frente a eso. Toma como un referente de evidencia la Revolución Rusa, que sí tuvo muy en cuenta la ideología que llevó a transformar todo, expropiar a los burgueses, a los terratenientes, el ascenso del Estado obrero o la clase obrera al poder, ¿sí? Mientras la Revolución Mexicana, esta fue su debilidad. Fuerzas para pelear, pero sin ideas para cambiar. ¿Sí están viendo, chicos? Sí. Y al final fue una clase fácil de manipular. Siempre con la falsa esperanza de que iban a hacer un cambio y nunca se los hicieron. ¿Qué reclamaban ellos? Aquí lo dice, vean. ¿Qué pedían ellos? Una reforma agraria. ¿Qué es una reforma agraria? Que las tierras fuesen distribuidas entre los campesinos. Y muchos fingían promesas de que sí le iban a cumplir y quedaban en promesas. Ya. ¿Estamos claros allí? Sí. ¿Sí? Entonces, eso que acabamos de hacer ahora tan rápido es lo que llama uno sintetizar las ideas claves del texto. Y ahora sí puedes ver la pregunta. Y son nada más 2 preguntas para este texto. El autor del texto defiende la idea de que la Revolución Mexicana fracasó porque no solucionó los problemas campesinos. Ya usted sabe cuál es la pregunta. ¿Qué evidencia podría usarse para apoyar esta idea? Cuando habla de evidencia, o sea, ¿qué puedo yo que corresponda a ese momento y a ese lugar utilizar para comprobar lo que dice el autor? El por qué fracasó la Revolución Mexicana. ¿Cuál de estos 4 respuestas sería una evidencia que podríamos comprobar que eso fracasó? ¿Cuál? La D. La opción D, muy bien. Profe, la A, ¿cómo va a coger la A? Si aquí dice que muestre se realizó reforma. Si aquí dice que no solucionó y tú coges la A, estarías haciéndolo mal. Profe, la B. La B, ¿de qué sirve que un líder sea campesino si lo que se hablaba era de por qué fracasó? No por campesino, sino por no tener ideas. ¿Cierto? Profe, la C. ¿Cuál la C? Si aquí dice que ya no hubo protestas, al no haber protestas, el problema fue solucionado. Y aquí el autor dice que no se solucionó. ¿Sí vieron, chicos? Sí. Ok. Aquí hay algunas mentes rápidas. Y otros deben estar estresados porque, profe, usted con los 2 o 3 que están hablando no alcanzó ni a respirar. Y ya dieron la respuesta. Este texto le serviría a un investigador para conocer la ideología. Ojo, este texto que acabamos de leer le serviría a un investigador. Un investigador es alguien que va directamente con las fuentes primarias de lo que ocurrió en ese momento. ¿Crees tú que este texto le serviría a él para conocer la ideología de los
revolucionarios mexicanos a principios del siglo XX, exactamente 1910? ¿Le serviría o no le serviría? No. No. Si es un no, eliminamos la opción A y eliminamos la opción C. ¿Cierto? La eliminamos. Chicos, ¿qué nos queda? B y D. ¿Cuál es la razón correcta que está allí? Entre la B y la D. ¿Mm? La B de Barranquilla. La B de Barranquilla. Y si alguno pensó en la D, no entendió o no leyó. ¿Por qué razón? Si tú cogías la D, aquí dice, hay antecedentes ideológicos. Y aquí vimos por qué fracasó la Revolución Mexicana, por no tener ideas de cambio. Correcto, ya la opción B. Muy bien. Aquí no solamente es el conocimiento, sino también la concentración al ser capaz de comprender el texto informativo o expositivo que te presenta. ¿Estamos claros? Chicos. Sí. Este ejemplo, en caso de un atentado donde salen heridos extranjeros, políticos, mujeres y niños, ¿a quién crees tú que ayudarían primero, según la Constitución? ¿A los políticos? A los niños. A los niños. Y fíjate, esta pregunta en el 2020 estuvo así. Otra de los niños, otra de hecho los niños, ahí estaba. ¿Sí vieron? Profesor. Ahora viendo las preguntas de esta manera, profe, se vio fácil esa prueba. ¿Y por qué a algunos les fue mal? No estuvieron concentrados. Ahora usted está aquí relajado, no está estresado, porque muchas veces el día de la prueba, como le pasó a nuestros competidores olímpicos allá en Japón, Tokio, están estresados. Hacen las cosas mejor de lo que han hecho allá y han fallado. Se sienten presionados, ¿cierto? Chicos. Sí. Por eso hay muchos estudiantes que en algunas escuelas hacen ejercicios de relajación, yoga, les enseñan cómo controlar la respiración y estar seguros. ¿Por qué hoy estoy trabajando con ustedes este material? Para que se sientan más tranquilos, ¿sí o no? Ese es mi propósito. Y cuando veas una de estas preguntas allá, hagas esto. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿A qué me refiero? Profesor. Vamos bien entonces, vamos bien porque voy a ser muy rápido a responder y me va a quedar tiempo para otras preguntas que me salgan nuevas de lo que he aprendido todo este tiempo en mi bachillerato y en la preparación saber. Escuchamos a una de las chicas ahora. Hay conectados 35 personas. Otras chicas que no hayan participado que quieran hacerlo, por favor. Yo, profesor. Listo, ya yo iba a hacer la invocación. Bueno, en algunas zonas del país, debido en gran medida a las características geográficas, los habitantes enfrentan condiciones adversas como escasez de agua, baja cobertura de servicios de saneamiento básico, entre otras. Además, los suelos desérticos imposibilitan la siembra de alimentos para el consumo, así como la supervivencia de animales que proveen alimentos derivados. Las condiciones del territorio, sumadas a la ausencia de infraestructura y la escasa capacidad estatal para atender a la población y proveer los servicios básicos a las comunidades, ha dado como resultado, entre otros alarmantes problemas, profesor, no sé lo que Niños desescolarizados. Ok. Niños desescolarizados y con graves problemas de salud. En Colombia, las características de suelo, infraestructura, presencia del Estado y salubridad descritas en el párrafo anterior corresponden. ¿A qué lugar de Colombia corresponde eso que acabamos de describir? Al sur de la región andina, donde el gran número de montañas impiden la agricultura y dificulta el desarrollo de la infraestructura. No. Nada. Al norte de la región Caribe, donde los suelos desérticos y los problemas de acceso a agua potable impiden la calidad de vida. Sí. Y si le ponemos nombre a ese lugar, ¿qué departamento sería? Guajira. Muy bien. Correcto. Ojo, profe, pregunta fácil. Esa salió. 2 veces. 2018, 2020. ¿Entienden ustedes por qué quiero también tocar la prueba 2019?
¿Mm? Sí. Ah, bueno. Hay preguntas sobre el conflicto armado, también hay preguntas sobre el conflicto armado, que antes ya hemos trabajado. Esta pregunta, o este texto que tú ves aquí, no, yo lo metí aquí, pero ojo, esto apareció fue en lectura crítica. Pero ¿qué tema utilizó en lectura? Utilizó lo que fue el conflicto sudafricano y colombiano en cuanto al proceso de paz y la llamada justicia transicional. Una comparación entre los dos procesos, Nelson Mandela y Colombia. Poner de colombianos. ¿Qué dicen? ¿Omitimos eso o quieren hacer ese aunque no sea sociales? Sí, profe. Sí, entonces, por favor, ¿quién leería? Yo. Ok, te escuchamos. Es claro que los conflictos sudafricano y colombiano son muy distintos y que Colombia no cuenta con ningún líder como Mandela. Pero Sudáfrica conoció dilemas semejantes a Colombia, pues allá también la transición fue fruto de una negociación, luego de décadas de atrocidades cometidas por el Congreso Nacional Africano y especialmente por el Estado. Surgió entonces la misma pregunta que en Colombia: ¿qué tanta justicia era posible y deseable exigir frente a esas terribles atrocidades sin poner en riesgo la transición negociada y la reconciliación? Algunos cercanos a Mandela exigieron una justicia punitiva plena, esto es, pena de cárcel, ojalá severa, para todos los agentes estatales responsables de atrocidades. Esto es comprensible, pues los crímenes del apartheid fueron terribles: racismo legalizado, torturas, desapariciones, asesinatos, etc. Pero Mandela se opuso, pues consideró que el régimen del apartheid nunca aceptaría esa exigencia y la transición negociada sería imposible, con lo cual la alternativa sería la guerra civil generalizada. Además, pensó que ese tipo de justicia puramente punitiva haría imposible la reconciliación posterior. Era entonces necesario, para salir en forma negociada del infierno del apartheid, buscar un mecanismo que posibilitara un acuerdo entre el Estado y el movimiento de Mandela, pero también honrara a las víctimas, lograra verdad y exigiera rendición de cuentas de parte de los victimarios. Adoptaron su fórmula de justicia transicional, que consistió en una oferta de amnistía a cambio de verdad y asunción de responsabilidades. Todo victimario que acudiera ante la Comisión de la Verdad y confesara no tendría que pasar por ningún tribunal, pues sería amnistiado si su confesión había sido plena y sus crímenes habían sido políticamente motivados. Desde aquí, la fórmula respaldada. La fórmula respaldada por Mandela fue entonces menos punitiva que el acuerdo con la FARC, que prevé que los responsables de crímenes atroces tendrán que pasar por la justicia y tendrán sanciones, que son de cárcel para quienes no cumplan inmediatamente con sus deberes de verdad, desmovilización y reparación. Y si cumplen con esto, tendrán en todo caso una sanción significativa, que es la restricción efectiva de la libertad por varios años, acompañada de labores personales de reparación como el desminado. ¿Por qué entonces para algunos colombianos Mandela es admirable y el acuerdo con la FARC es despreciable si la fórmula colombiana es mucho más robusta en términos de la justicia que la opción en Sudáfrica? Ok, Colombia y Sudáfrica, tomado de Colombia y Sudáfrica, aquí dice UPRIN R 2015, 9 de diciembre. Recuperado del El Espectador. Opinión Colombia, un artículo de opinión, ok. Según el autor del texto, ojo, pensemos como el autor del texto, no tu opinión, autor del texto. Los colombianos, ¿qué deberían? ¿Qué quiere el autor que entendamos? Los colombianos, ¿qué deberían hacer ahí frente a esto? Son lo que dice el autor en el texto. ¿Qué se propone él en ese artículo de opinión? ¿Mm? Y es clave cómo cierra él ese artículo de opinión con esta pregunta. Si están viendo, es clave aquí. Para mí es la profesora apoyar incondicionalmente el acuerdo con la FARC. Él nada más estará pensando en eso, según lo que dice la pregunta. ¿Apoyar especialmente el acuerdo de la FARC? Creería que es la C.
Sería la opción C. ¿Por qué razón? Porque mira que el autor utiliza como respaldo a su artículo de opinión lo que pasó en Sudáfrica. Tratando de convencer al resto de personas que de pronto subestiman o menosprecian lo que se ha hecho en Colombia, que es una labor mucho más exigente, mucho más estricta o punitiva. ¿Qué es punitiva? Mucha más sancionatoria que lo que hizo Sudáfrica. En Sudáfrica no hubo sanciones como reparación, como, digamos, cárcel como tal. No la hubo. ¿Me hago entender, chicos? Sí, ¿Qué significa profesor. rasero? Con la misma rigurosidad o respeto. Eso quiere decir rasero. Muchos no escogían esta porque esta palabra como tal no les sonó. ¿Cierto? ¿Mm? Sí. Chicos, ok. Y al final, el texto anterior, ¿qué es? ¿Un panfleto, un artículo de opinión, una crónica o un extracto, un texto histórico? Un artículo de opinión. La A. Correcto, y mira, ¿dónde estaba? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Y muchos no se dan cuenta de eso. Correcto, muy bien. Competencias. Mira, esta es otra pregunta que habla acerca de repartición de víveres. Cuando van a repartir víveres a familias, siempre dice aquí, los encargados procuran escoger las familias donde hay menores de edad. Según la Constitución, ¿por qué ellos tienen en cuenta eso? De empezar con donde hay familias con presencia de menores de edad. Porque los niños son primero, ¿no, profe? Correcto. Pero sí que quiero mostrarte. Si tú miras la respuesta, está redactada igual en las tres preguntas donde hay tres situaciones diferentes. ¿Sí te diste cuenta? Sí. El IFES está concentrado o está dedicado a que cada joven entienda qué es lo primordial que debe saber para desenvolverse en la sociedad. Este de competencia ciudadana. También vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con conceptos económicos. Esta pregunta, el IFES no solamente habla de procesos sociales, no solamente habla de asuntos económicos, no solamente habla de lo que tiene que ver con geografía o con historia política, también habla de medio ambiente. Y esta pregunta que está en pantalla es medio ambiente. Salió, ¿qué? 2017, 2019 y 2020. 3 veces. ¿Sí? ¿Quién ahora de los chicos lee esta pregunta que está en pantalla? Yo, profe. Listo, te escuchamos. En la página de Internet de las Naciones Unidas se señala que del 3 al 14 de junio de 1992 se celebró en Río de Janeiro la Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, y que en esta convención se firmaron tres tratados internacionales. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CNUDB, y la Convención de la Lucha contra la Desertificación, CNULD. La cumbre de la Tierra es considerada por los ambientalistas como el evento más importante del siglo XX sobre el medio ambiente. Los tratados que allí se firmaron buscan mitigar el impacto ambiental que produce el hombre y que se tomen medidas para la conservación y el uso sostenible del medio ambiente, sus ecosistemas y sus recursos. A la luz de la información suministrada, la calificación que hacen los ambientalistas de la Cumbre de la Tierra como el evento sobre el medio ambiente más importante del siglo XX resulta... ¿Cómo resulta? Pero vamos a ver el texto. Creo que el texto, antes que el compañero dé la respuesta, miren aquí que dice, la cumbre es considerada por los ambientalistas el evento más importante. ¿Debido a qué? Porque digo que se toman medidas para tener en cuenta, para mitigar el impacto que el hombre tiene sobre el medio ambiente y tomar medidas para la conservación y uso sostenible del medio ambiente, sus recursos y ecosistemas. Ahora, ¿cómo será esa medida? ¿Acertada o equivocada para los ambientalistas? ¿Qué creen Acertada. Acertada. De una, si usted entendió el texto, que aquí es importante, conocimiento y texto, hay dos razones diferentes, la opción A y la opción C. ¿Cuál es la C? Muy bien, es la razón correcta. Entonces, hay que tener la habilidad y la concentración de poder comprender de qué me habla el texto y cuál es la intencionalidad del autor en el texto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, señor.
Ok. Aquí, pregunta que el IFE ha utilizado 3 veces, que es la que está en pantalla. Por eso es importante que usted tenga clara la diferencia de lo que es socialismo, capitalismo, qué lo caracteriza, qué es comunismo, qué es neoliberalismo, qué diferencia hay entre apertura económica y proteccionismo, ¿sí? ¿Qué busca el TLC como medio de apertura económica? ¿Qué caracteriza el TLC? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Ok? Entonces, una de las chicas, por favor, que tome esta pregunta que está en pantalla. En febrero del 2009, el gobierno boliviano promulgó la nueva constitución política del Estado. En el discurso de oficialización de esta nueva constitución, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue aplaudido con entusiasmo cuando afirmó que con esa constitución se emprendería el socialismo comunitario en Bolivia. A continuación, un fragmento de dicho discurso. Hermanos y hermanas, en esta CPE están consagradas las aspiraciones más profundas de los sectores más abandonados como son trabajadores, como el movimiento indígena. Aquí están consagrados en la nueva CPE boliviana. Esos deseos, esas aspiraciones tan esperadas y tan postergadas. Y por eso, primero, esta nueva CPE boliviana protege por igual a todos los bolivarianos, a todas las bolivianas. Esta nueva CPE boliviana garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo y de la ciudad. Garantiza fundamentalmente, hermanas y hermanos, la unidad, la igualdad y la dignidad de todo el pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, en esta nueva constitución, por primera vez en la historia y siendo que es por primera vez en Latinoamérica o en el mundo, los derechos básicos, el agua, el teléfono, la luz, son un derecho humano, son derechos, me perdí. Son un derecho humano. Son un derecho humano, por tanto, no serán de negocio privado, sino de servicio público. ¿Cuál de los siguientes principios iría en contravía de la visión socialista expresada por Evo Morales en su discurso de oficialización de la nueva CPE? Muy bien. La D, profe. Correcto, y lo dice aquí. En este tipo de constitución como tal, no será ningún negocio privado. Lo privado va en contra del socialismo, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. Y creo que era evidente. Nacionalización es hacerlo manejo del Estado. Propiedad colectiva quiere decir es de todos. La educación es un derecho social, por ende será gratuita. Muy bien, ahí está. Lo privado sería lo que iría en contra de ese socialismo. Tal cual. ¿Sí vieron? Ok. Sí. Yo te pregunto algo. Si tú dices, profe, si esa prueba como tal me sale a mí, ay, y todas van a ser así, profe, yo el 420 la tengo aquí, como dicen por ahí, a unos cuantos días, a unos cuantos, sí, a menos de 30, a 30 días aproximadamente, 30 y pico días, casi mes y medio, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿Han visto dificultad en estos momentos? No. No. Bueno, así quiero que se sienta el día de la prueba. Y como hay preguntas que ha repetido, tengo otras que después usted no recuerda y se las voy a presentar hoy. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos a hacer esta. En la prueba siempre salen unas 2 preguntitas sobre prejuicios. ¿Quién lee esta? Una pregunta de prejuicios, digamos, que ha usado 2 o 3 veces el IFES. Yo. Ok. Pregunta 67. En una conversación sobre la difícil situación económica por la que atraviesa el país, un joven comenta: yo no entiendo cómo es posible que haya tanta pobreza en este país, con tantos recursos naturales que tenemos, con tanta tierra sin explotar. Nuestra pobreza puede deberse a que tenemos mucha sangre indígena en nuestra población. Hoy resulta evidente, vivimos en un mundo rígido,
por el regido por el capitalismo y el desarrollo imparables. En este mundo necesitamos gente que no se quede con los brazos cruzados, que quiera salir adelante. Las causas de la pobreza están en la falta de ideas, ambición y emprendimiento. Tenemos talento humano y recursos, pero no lo sabemos explotar. ¿Cuál de las siguientes ideas tomadas del discurso anterior contiene un prejuicio discriminatorio contra sectores sociales? A. Yo no entiendo cómo es posible que haya tanta pobreza en este país con tantos recursos naturales que tenemos, con tanta tierra sin explotar. B. Hoy resulta evidente, vivimos en un mundo regido por el capitalismo y desarrollo imparables. C. Las causas de la pobreza están en la falta de ideas, ambición y emprendimiento. Tenemos talento humano y recursos, pero no lo sabemos explotar. D. Nuestra pobreza puede deberse a que tenemos mucha sangre indígena en nuestra Pero podemos población. pedir comida por una aplicación. Y ya. Oye, que va a pedir comida para todo el mundo. El joven que va a pedir comida. Con iFood o Rappi. Oye, ¿quién va a mandar la comida para todos? ¿Ah? No. Creo que no. Creo que no nos escucha, ¿cierto? Es que va a mandar la comida para todos. Va a pedir la dirección para traer de Rappi y mandarle a todos la picada. Muy bien, chicos. ¿Cuál de estas es evidente un prejuicio contra un sector social? La D. La D. Correcto, muy bien. Excelente. Ok. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos ahora para acá, damos un salto y vamos a cuatro preguntitas claves aquí. ¿Ya? No tengo más porque me demoré digitando. Siempre uno se demora digitando, no es fácil. Ok, ¿quién se anima con esta? Son nuevas. En Colombia, como mecanismo para evitar la concentración del poder político en una misma persona u organización, A. Se creó la Contraloría General de la República para investigar y controlar el uso de recursos públicos. B. Se establecieron elecciones populares para elegir funcionarios públicos que ejercen altos cargos en el Estado colombiano. C. Se creó la Fiscalía General de la Nación para velar por la protección de los derechos de los ciudadanos. D. Se dividió el poder público en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial, las cuales se controlen recíprocamente. Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo para evitar que el poder quede concentrado en una sola persona u organización? La D. La D. Bien, excelente. Esta pregunta fue nueva, pregunta rápida. Vamos a otra pregunta. ¿Quién la toma? Yo. Te escuchamos. Los estudios acerca de la desigualdad en la distribución mundial de la riqueza indican que, aunque la riqueza a nivel mundial va en aumento, esto significa que la desigualdad disminuye. Al respecto, el economista francés Thomas Piketty señala que la desigualdad entre el dinero de una persona puede acumular gracias a su trabajo y sus ahorros en el transcurso de su vida, el dinero que ya poseen o pueden continuar acumulando quienes heredan un capital económico importante. Puede potencialmente llevar a la dinámica mundial de la acumulación y de la distribución distribución de los patrimonios hacia trayectorias explosivas y espirales de desigualdad fuera de control. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la posición del economista? A. El aumento de la riqueza de un país provoca la disminución de la desigualdad económica. B. El aumento de las riquezas de los ricos promueve el aumento de la riqueza de los pobres. C. El aumento de la riqueza de unos pocos puede llevar a la desigualdad económica de muchos. Y D. El aumento de la riqueza a nivel mundial es causa necesaria y suficiente del aumento de la desigualdad económica. Muy bien, ¿qué respuesta eliminamos? La A se elimina, ¿verdad? Porque se elimina la A. ¿Cuál más? La B. La B. La B, muy bien. Queda C y D.
Tengan muy en cuenta lo que dice aquí. Un enunciado que apoye la posición del economista. La C. La C. ¿Está seguro que es la C? Mira que dice él. Los estudios acerca de la desigualdad en la distribución mundial La D. de la riqueza. Cayeron también. Caerán. Cayeron. ¿Se dieron cuenta? Sí. Que es muy parecida a la respuesta, pero ¿qué la diferencia una de otra? Que el autor o economista lo mira desde el punto de vista mundial. Y la C lo mira desde el punto de vista local. Y la D si está en ese orden mundial. ¿Sí están viendo? Sí. Profe, disculpe, ¿puede cerrar el micrófono a Beltrán? Es que parece que no está aquí y mucho ruido en la llamada. Ya voy. Ya lo hizo. Allá. Allá lo quitó, sí. Chicos, es que algunos dejan el abanico prendido y parece que estuvieran en el balcón frente a la playa. ¿Cierto? Mírenme bien. Ya yo me sentía despeinado. ¿Me están observando? Yo me sentí despeinado. Ok, seguimos entonces, chicos. Entonces, ojo a esta pregunta que sería tan sencilla, pero cuando leyeron, la respuesta que dice es verdadera, esta, pero no desde el contexto o proyección o visión del economista, que lo mira desde qué orden mundial. ¿Sí se dieron cuenta? Ese pequeño olvido o descuido no debe pasar el día de la prueba. ¿Oyeron? ¿Sí? Ojo, van a estar pendientes de eso. Muy bien, ahora ¿quién lee este punto? Que está en pantalla. Yo. Listo, escuchamos. En 1781 se desató la rebelión de comuneros, uno de los movimientos más grandes en la historia de Colombia. Aproximadamente 20.000 personas, entre hombres y mujeres, de los actuales departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, marcharon hacia Bogotá para exigirle al gobierno la suspensión del aumento de los impuestos y la eliminación de las barreras que restringían el cultivo de tabaco y el comercio de aguardiente, entre otros productos. Este movimiento se extendió por otras zonas y generó disturbios a lo largo del país durante todo ese año. Los historiadores han relacionado este evento con otro que tuvo lugar unos años antes y a miles de kilómetros. Para ese entonces, Colombia era del Imperio Español y su gobierno dependía de la corona española, con sede en Madrid. En 1759, la corona había pasado a manos de un nuevo rey, quien traía nuevas ideas para su gobierno. El nuevo monarca, inspirado en parte por ideas ilustradas, comenzó un periodo de intensas reformas en todo el imperio, encaminadas, entre otras, a aumentar su control sobre la administración de las colonias y elevar los ingresos que éstas reportaban. ¿Cuál de los argumentos soporta la relación existente entre la rebelión de los comuneros en 1781 y las reformas impulsadas por la ley de España en 1759? Miren muy bien, sí, miren muy bien cada respuesta bajo la pregunta que nos preguntan. ¿Cuál de estos argumentos establece la relación que hay entre la rebelión de los comuneros y las reformas impulsadas por el rey de España? ¿Cuál? ¿Cuál contiene, cuál de estos enunciados o respuestas contiene esa relación que se da entre estos dos eventos? ¿Qué dicen de la opción A? ¿Va o se elimina? Se elimina. Se elimina. Se elimina. Muy bien. Vamos aquí a ir eliminando enseguida. Se elimina. Ok. Vamos a la opción B. Los habitantes de la zona donde se desarrolló el movimiento de los comuneros se dedicaban en su gran mayoría al cultivo de tabaco y caña de azúcar. ¿Crees tú que ese es un argumento clave para establecer la relación entre la revolución de comuneros y las reformas impulsadas por el rey de España? No. No es primordial para el tipo de relación a qué se dedicaban los habitantes de esta zona. C. El rey español desarrolló un programa intenso de reformas para aumentar los ingresos de la corona al observar que las otras potencias europeas, en especial Francia, obtenían ingresos mucho más altos de sus colonias que los que recibía el Imperio Español. Se descarta. Se descarta. ¿Y nos quedó cuál? La última. Correcto. Vamos a ver si es verdad. Las medidas adoptadas por la corona española con el objetivo de modernizar la administración, sí señor, lo dice el texto, y aumentar sus ingresos, sí señor, afectaron directamente la economía de los habitantes de Santander,
Ojo, recordemos que el movimiento se concentró en Santander, específicamente en la población de Socorro, donde se habla de José Antonio Galán, se habla de Policarpo Salabarrieta y otros como tal que hicieron parte de este movimiento, ya que estos se dedicaban en su mayoría al cultivo de tabaco. Correcto, muy bien. Excelente. Última pregunta, ¿qué hace referencia a qué? Ojo, cada vez que tú veas un texto como este y tenga una referencia, debes tener en cuenta que dice la referencia. Aquí resalta en qué se centra el texto, el discurso, el fragmento. Y es un punto clave para escoger la respuesta correcta. Muy bien, ¿quién responde esta? Esperen a ver que llegó alguien. Vamos a ver quién llegó. Disculpen, llegó bastante tarde. ¿Cierto? Hola Vicente, buenas tardes. No me saludo. Muy bien. ¿Quién se anima con esta? Vamos. Yo, profe. Listo, te escuchamos. Lea con atención el siguiente testimonio. Mi nombre de pilas es Teófilo Rojas y voy a contarles entonces la manera como tuve que vivir, siendo todavía muy muchacho cuando vivía al lado de mis padres. Recuerdo mucho un tal Ricardo Prieto, que aprovechando mi pendejada y miedo me proponía que me volviera... Perdón, me perdí. Sí, que me volviera de cachiporro Me a godo. proponía que me volviera de cachiporro a godo, si no aceptaba lo que me proponía, que entonces me mataba, y que eso le hacía a todos, hombres y mujeres, grandes y chicos, los quemaban, insultaban, robaban, violaban. Y como entonces ni siquiera se hablaba de guerrilla, no sabíamos defendernos ni dónde meternos para alejarnos de tanta ferocidad. Tomado y adoptado de Guzmán, 2005, violencia en Colombia, tomo 1, Bogotá. Muy bien. O sea, que el texto hace referencia ¿a qué? A la violencia en Colombia. ¿Sí están A la viendo? violencia. Eso es clave. Sí. Ya, te da una luz. Muy bien. Vamos a la pregunta. Este relato se puede, si se puede, no. Quito el se puede, ¿cierto? Aquí se escucha raro, ¿sí o no? Puede ser. Este relato se puede ser ubicado. No, más bien puede. Y como que cuando redacté ya estaba cansado. Muy bien. Este relato puede ser ubicado temporalmente en el proceso de paz que se dio en La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC. Chicos. No. No. Entonces eliminamos estas dos sí, quedamos con dos no. Diferencia entre una y otra, la razón que da. ¿Cuál sería? La Muy bien, la A. Y ustedes les expliqué, profe, ¿quién es cachiporro? El cachiporro era el apodo que le daban al chusmero. ¿Quién era el chusmero? La chusma, como se le llamó a la guerrilla liberal. Y godo era el apodo que le daban a los conservadores. ¿Estamos claros allí? Se llamaba violencia política, la matanza que hubo. Y que después llegó un general que tomó el poder llamado Gustavo Rojas Pinilla, que le dio el voto a las mujeres, que hizo muchas reformas sociales, que impulsó la educación a través del SENA, primera televisión en Colombia, construyó el aeropuerto El Dorado, pavimentó las principales troncales, terminó la vía férrea de Santa Marta. ¿Sí me van a entender, chicos? Sí. Correcto, muy bien. El que cogía la opción B está jodido. ¿Por qué razón? Si ni siquiera había guerrilla, va a haber narcotráfico, años 80. No maneja eso. Y las otras dos respuestas estaban fuera de tono. Ok. Estas son las que alcancé a digitar. Porque yo no soy, ¿cómo le llama eso? Digitador y eso quita mucho tiempo empezar a digitar pregunta por pregunta. ¿Cierto? Entonces, vamos con el material que es posible se ha tenido en cuenta este año, según la dinámica. 2 años atrás. Muy bien. ¿Quién la toma? Yo, profe. Listo, te escuchamos. Los siguientes casos exponen algunas críticas de la población campesina de un país al uso del glifosato, un producto químico, para la erradicación de cultivos de coca. Caso 1. En un municipio del norte del país descienden helicópteros con tanques llenos de glifosato para fumigar manualmente las áreas cultivadas con hojas de coca. De acuerdo con la Asociación de Campesinos de esta región, estas fumigaciones provocan graves afectaciones en la región y en la comunidad.
Las mangueras llenas de glifosato no solo estarían sirviendo para erradicar la hoja de coca, sino que habrían generado afectaciones en otros cultivos de consumo humano, así como también una grave contaminación de las fuentes hídricas, pues las bombas de agua son lavadas en los afluentes más cercanos a las fincas. Tomado y adaptado de, no leíste esa parte, es fundamental. Tomado y adaptado de Carmona, 2017-18 de octubre, campesinos de Córdoba se exponen a erradicación forzada de glifosato. El tiempo recuperado de ese link. Otras ciudades, glifosato afecta a campesinos de Córdoba. Ok, ese es el caso 1. Mira que aquí dice el texto. Los siguientes casos, o sea que falta otro texto, otro caso, porque es comparativo. Ok, te escuchamos. Caso 2. Los miembros de una organización campesina del occidente del país se reunieron para manifestarse y aseguraron que en varias oportunidades han denunciado las afectaciones causadas por las aspersiones, no solo en la coca y en sus cultivos, que proveen alimentos para la población, sino en las personas que se ven expuestas al glifosato. Toma y adaptado de Ortiz, 2015, 10 de mayo, glifosato, el veneno que azota a los campesinos pacifistas. Recuperado de glifosato, el veneno que azota a los campesinos. De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que en ambas zonas del país los campesinos piden que se respete su... ¿Qué creen ustedes que los campesinos en ambos casos están pidiendo que se respete? ¿Seguridad financiera, derecho al cultivo de hoja de coca, seguridad alimentaria o derecho a la asociación campesina? ¿Qué es común en los dos casos con respecto a los campesinos? ¿Qué están pidiendo ellos que se respete? Seguridad alimentaria. Correcto. Y lo dice aquí en el texto. Muy bien, excelente. Cuando de esto responde, no dude. Seguridad alimentaria. Afirme, está segura. Correcto. Aquí dice, pone en riesgo la alimentación de la población. Lo dice aquí. Y acá también dice lo mismo. Mira que una grave contaminación con las fuentes hídricas y con otros cultivos de consumo. O sea, la comida se pone en peligro. ¿Sí están viendo, chicos? ¿Y sabe qué es lo triste? Mira que dice aquí. 2017, 2015 y en el 2021, en el mes de marzo, el ministro otra vez firmó la resolución que reglamenta la aspersión con glifosato en territorios ocupados por campesinos, afrodescendientes e indígenas. Ey, que el mismo gobierno nos queda joder. Ok, ¿entendimos entonces? Chicos. Ok, seguimos entonces. Esta pregunta es de competencia ciudadana. ¿La hacemos o la omito? Vamos a más sociales. ¿Qué dicen? Muy bien, la hacemos entonces. Ustedes mandan. Ajá, Dico, ¿quién habla? Rápido. Yo la leo, profe. Ok. El contrabando es una actividad ilegal que hoy día afecta la producción y ganancias de muchas empresas nacionales y también la salud de la población, puesto que los alimentos y medicamentos son los productos de mayor contrabando. Para evitar que se evadan los controles, el gobierno nacional le ordenó al alcalde de una ciudad que militarice temporalmente 24 horas al día todas las entradas de la frontera y se exija factura de todos los productos. El alcalde es propietario de la mayor cadena de droguerías del departamento y decidió no aplicar esta medida al transporte de fármacos, argumentando que la salud de los ciudadanos tiene un valor fundamental. Ok. Al no tomar esta determinación, se puede pensar que el alcalde no favorece el bien de la comunidad, sino el personal, porque... ¿Leo las opciones? Sí, ¿cuál sería la razón por la cual el alcalde no pensó en la comunidad, sino en él mismo? Luego tiene lo que dice el texto, ¿por qué sería el mismo? Y lo dice. Mira que dice aquí, el alcalde es dueño de qué? Nomás mira. ¿Ah? ¿Sí ven? ¿Sí están viendo? Sí, profe. Ok. Escuchamos. A. No se permite el paso de alimentos de bajo costo provenientes del país vecino a fin de poder vender a precios más altos los de su propia empresa. B.
Desconoce el derecho al trabajo de la ciudadanía, particularmente en una zona de desempleo como la frontera, lo que en últimas mantendrá los niveles de pobreza en esta región. C. Abusa de su autoridad al desatender una orden superior y el mandato constitucional de proteger la salud y el bienestar social al permitir la entrada de cualquier medicamento sin verificación. D. Demuestra ser una persona que no quiere tener problemas con las autoridades de otro país y por eso no está de acuerdo con la militarización de la frontera. ¿Cuál crees tú que es la razón correcta por la cual el alcalde no favorece el bien común sino el personal? La C, profe. Muy bien, excelente. Ojalá el IFE replique esta prueba. Vamos con otra. Yo le profe. Listo. A ver, tiempo. Son las 3:24. ¿Nos quedan cuánto de tiempo? 36 minutos. Podemos abarcar como 15, 20 preguntas, ¿cierto? Sí. Ok, los escucho. Del movimiento por los derechos civiles se ha dicho que ningún otro movimiento en la historia norteamericana de la posguerra hizo tanto por elevar la conciencia de los derechos en general, entre las mujeres, los pobres y otros grupos en situación desventajosa, y por transformar la sociedad y la cultura de los Estados Unidos. Patterson y Van Woodward, 1996. Grand Expectations, The United States, 1945-1974. Página 385, New York, Oxford University Press. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones complementa lo dicho en el fragmento anterior? Ojo, ¿cuál complementa? Pero es clave si tú has leído un poco sobre Estados Unidos y su gran lucha por derechos civiles entre este lazo de tiempo, cuando se constituyen Naciones Unidas y Derechos Humanos, de la ONU, hasta el 74, donde se logra concretar muchas cosas. Ahí tú puedes hacer mención o tener en cuenta a Malcolm X y a otros personajes más. Leo las opciones, profe. Sí, por favor. A. El movimiento de los derechos civiles, si se mira en contraste con colectivos como las organizaciones estudiantiles universitarias o el feminismo, fue básicamente un fenómeno débil de corta duración e impacto ilimitado. B. El movimiento por los derechos civiles denunció la en las comunidades afrodescendientes de los Estados Unidos, ignorando la situación militar que afrontaban otras minorías en el país. C. El movimiento por los derechos civiles puso en evidencia que una gran parte de la población estadounidense carecía de derechos básicos como el voto, la salud digna y la educación por motivo de su condición racial o socioeconómica. D. El movimiento por los derechos civiles funcionó como catalizador del descontento que sentía gran parte de la sociedad estadounidense hacia la participación del país en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Cuál de estas cuatro respuestas complementa o completa el enunciado anterior? Yo digo que la C. Excelente. Muy bien. Sí, señor. Se acerca ese. Si sacan 100 en sociales y 100 en cada una de las demás, bueno, se equivocó alguno, profesor, que ahí me aduro con los números. Ah, bueno, sacaste 80. Bueno, 480 está bien. ¿O no? ¿No está bien un 480? Súper bien. Sí. Bueno, entonces yo trato hoy de darle seguridad a usted para que asegure un muy buen desempeño en lo que es sociales y hoy le agregué competencias ciudadanas, ¿sí? Para que usted asegure eso. Ok, ¿quién coge la número 4? Yo. Listo. Pregunta número 4. Entre 1998 y 2002, el presidente colombiano Andrés Pastrana autorizó el despeje de 5 municipios en los departamentos de Meta y Caquetá para adelantar allí conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. A pesar del respaldo internacional, esta zona, llamada zona de distensión, fue ampliamente criticada por considerarse que permitió el fortalecimiento militar y económico de esta guerrilla, al poder adelantar acciones en este territorio sin ningún control de las autoridades del Estado, en medio de las negociaciones en el año 2000.
una reconocida periodista manifestó su inconformidad frente al proceso. La gravedad del asunto consiste en que dejar pasar este episodio es aceptar como precedente que en adelante los delincuentes se refugien en la zona de despeje, desde los secuestradores comunes hasta los presos de las cárceles que en un futuro no muy lejano resuelvan insubordinarse. Tomado de rueda, la cubanización del Caguán. Ojo, año 2000, 16 de octubre del año 2000. Esto fue cuando Caguán, cuando era Pastrana presidente. La zona de distensión, o la llamada silla vacía. Mm. 16 años después, esa misma periodista manifestó su apoyo al acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos logró con la guerrilla de las FARC, con unos puntos de discusión bien delimitados y un gran apoyo de la comunidad internacional y países garantes. Las conversaciones esta vez tuvieron lugar en La Habana, Cuba, mientras el ejército combatió permanentemente a la guerrilla hasta que se logró un cese bilateral al fuego. En este contexto, la periodista señaló, lo que seguramente traerá la firma del acuerdo con las FARC será una mejora relativa en el orden público, al desmovilizarse un ejército enemigo del Estado colombiano. Ahora las Fuerzas Armadas podrán concentrarse en perseguir simplemente ampones. Voy a votar sí al plebiscito para refrendar los acuerdos, porque es ético tener en la mano al enemigo que nos la atiende. Tomado de rueda MA 2016, 4 de septiembre. ¿Por qué votaré sí? Ya hay dos textos donde interviene la misma periodista. Viene la pregunta. De acuerdo con lo anterior, la periodista cambió radicalmente su opinión frente a los acuerdos de paz con la FARC. ¿Por qué? ¿Qué razón llevó a que la periodista cambiara su opinión frente a esos acuerdos de paz con la FARC? A, cambió su postura política y por ello ahora se identifica más con los principios defendidos por la guerrilla de la FARC. ¿Cree que esa es la razón correcta? No. Entonces, esta respuesta se va. La guerrilla de la FARC cambió sus objetivos y ahora no busca obtener el poder político para transformar la sociedad según sus ideales. No. No. Eso no es lo que llevó a que la periodista cambiara de opinión. C. La negociación entre el gobierno y la FARC cambió y al no entregar un territorio a la guerrilla, la periodista considera las negociaciones de 2006 más aceptables. Sí. Sí. Sí, muy bien. Y vamos a ver lo que dice la última. La injerencia de actores internacionales cambió y al tener menos intervención de otros países, la periodista considera las negociaciones del 2000 más aceptables. No. Correcto, muy bien, excelente. Ok. También se habla, yo creo, ojo, yo creo, ustedes sí recuerdan, fue noticia en estos días que dijeron, se va nuevamente a estudiar y evaluar el conflicto limítrofe que hay territorial entre Nicaragua y Colombia, donde en el año 2012 Colombia perdió 75.000 kilómetros del mar territorial, que es lo que bordea o rodea a San Andrés y Providencia. Entonces, hay una nueva convocatoria, creo que es el próximo mes, para tocar ese asunto. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que esa noticia viene, creo que esta pregunta, que es de 2019, podría nuevamente el IFE tocarla. ¿Oyeron? Sí. O sea, dentro del ejercicio que hago yo de analizar la prueba, cómo el IFE evalúa año tras año, ya uno más o menos tiende a identificar cuál es la dinámica del IFES para evaluar en cada calendario A y B. Y ya uno más o menos puede identificar esto. Entonces, basados en eso, es que he optado por este material. Muy bien, ¿quién toma esta pregunta? Yo. Ok.
Las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecen a un grupo étnico que ha desarrollado una relación especial con sus islas y con el mar, de donde extraen los recursos pesqueros, que es su principal actividad económica. La pesca artesanal ha sido una tradición familiar que es y ha sido fuente de reputación y honorabilidad. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya en 2012, Colombia perdió un 40% del mar territorial en el que se hallaban los bancos más importantes de peces y crustáceos, así como otras riquezas energéticas, en cerca de 75.000 kilómetros que ahora son de Nicaragua. Esto ha generado una profunda crisis entre los raizales y demás habitantes del archipiélago, quienes señalan que sienten un gran abandono y tienen miedo de volver a sus faenas y ser atacados por los nuevos dueños del mar. Tomado y adaptado a la relación 2012, serán 75.000 kilómetros de mar los que le quitaron a Colombia, el país. Ok. Pesca sigue en San Andrés, tras fallo de La Haya. Según la información suministrada, ¿cuál de las siguientes relaciones explica mejor la situación descrita? O sea, ¿cuál de estos enunciados es la que mejor es, digamos, establece relación en lo que se acaba de describir, en el caso de San Andrés y Providencia, y la actividad a la cual se dedican los llamados raizales? ¿Cuál de ellos? ¿Las tradiciones culturales raizales incidieron directamente en la decisión de la Corte Internacional? No. Ni por ahí. Ellos no comen de eso. ¿La diplomacia internacional no tiene impacto en las actividades económicas de comunidades étnicas que viven aisladas? No. No. No, no. ¿La división política del territorio afecta a las prácticas culturales y económicas de las comunidades étnicas? Sí. Muy bien. Y por último, ¿las condiciones climáticas cambiantes alteraron las actividades económicas de las comunidades raizales? No. Ok. Entonces, sobre esta pregunta, sobre este texto, que es el conflicto limítrofe que tuvimos con Nicaragua, es posible que esa pregunta le toque a ustedes. Es muy posible. ¿Ya? Una pregunta sencilla. ¿Por qué? Porque es un tema coyuntural, que en el 2012 se dio y se anunció para el próximo mes un nuevo encuentro para revisar esta, digamos, asunto limítrofe, este conflicto limítrofe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Nicaragua perdió esta zona? Colombia tenía una restricción ambiental de no poder explotar el subsuelo. Y lo que nos quitaron es donde hay un mayor o gran yacimiento de oro bajo, digamos, lo que llaman plataforma continental. Hay buen petróleo a montón. El oro negro. ¿Y qué temas usted consideraría que actualmente pueden salir en una prueba? Lo que te he mostrado hasta ahora, por eso lo escogí. ¿Sí? Conflicto armado, la llamada revolución en la dictadura, el asunto de la democracia, lo que tiene que ver ahorita con, a nivel ambiental, el uso del glifosato, lo que es el fracking, lo que tiene que ver con el hacinamiento parcelario, lo que tiene que ver con, digamos, la protección de los derechos de la comunidad LGTBI, ¿sí? Lo que tiene Movimientos que ver sociales, como las con protestas. movimientos sociales, líderes sociales. Esas preguntas vienen ahora las preguntas esas. ¿Sí? Eso es lo que por lo general creo que van para esta prueba. ¿Sí? También lo que les mencioné ahorita del movimiento comunero. Hablar del periodo republicano, del periodo independentista. ¿Sí? Eso. Y también van a hablar de lo que tiene que ver con esos mecanismos de participación ciudadana. Van a hablar mucho de lo que es el referendo, el plebiscito. Especialmente se va a tocar mucho el asunto de la cadena perpetua. Hay preguntas referente a la cadena perpetua. Ok, muchas gracias. Ok. Muy bien. Pregunta, ¿cuál de los siguientes figuras no es un mecanismo para modificar la Constitución? ¿Cuál de estos 4 que están aquí no permitiría modificar la Constitución política? La D. La D, sí señor, la D, porque la D es para quitar del cargo a un gobernador o un alcalde. Las otras 3 sí son aplicadas para ello. Hay un gran lío y es, yo no sé cómo la fiscalía se atreve a afirmar que ya a estos 2 señores responsables de la muerte de un joven de 13 y uno de 15 en una finca, que por defender a su madre los mataron con arma blanca, le van a poner cadena perpetua. No, que tal, que sí, que ya se aprobó. Ustedes saben que hay una ley. ¿Sí recuerdan la que le mostré, cierto? ¿Sí la recuerdan, verdad? Chicos.
¿Recuerdan algo de esa ley que yo a ustedes les mostré? ¿La recuerdan o no la recuerdan? No. Artículo 34, derecho fundamental. Y dice, se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. ¿Qué habría que hacer para que esa nueva ley, cadena perpetua, pueda aplicarse? Si aquí dice, Reformar la Constitución. había que reformarla a través de ¿qué? De un referendo. ¿Se ha hecho el referendo? No. Entonces yo digo, ¿cómo van a aplicar esa ley? Y ya digo, a estos dos se les va a aplicar. Lo mismo dijo el presidente, ¿se acuerdan con aquellos militares que sorprendieron violando a una niña indígena? ¿Sí recuerdan? Sí. Y no dijo lo mismo hace más de un año, que le iba a aplicar cadena perpetua. Sí. Y la gente, sí, por fin, ¿qué? ¿Por fin qué? Y como el pueblo, así como la Revolución Mexicana, con falsas promesas de mejora, la gente, ay, sí, este va a cambiar, este sí nos escucha. Mira lo que dijo allí. Populismo cognitivo. Correcto. Como dicen por ahí, la mediación de los medios de comunicación es el poder que hoy idiotiza, como dicen por ahí, amansa o domina a un pueblo. A un pueblo que no es pensante ni es crítico. Ahora usted, chico y chica, sí entiende por qué los maestros somos tan repudiados y rechazados por los gobiernos que han permanecido tanto tiempo en el poder. ¿Por qué nos odian? Porque ellos consideran que nosotros con los estudiantes los estamos adoctrinando. Yo te digo algo, yo a usted lo he puesto a que repita algo que pienso yo. No. No, usted, yo lo oriento y toma sus propias decisiones y emite juicios argumentados bajo el criterio suyo que se ha documentado, ¿cierto? Sí. Ok. Seguimos entonces. ¿Dónde estaba? Aquí. Ok. Seguimos. El alcalde de una ciudad propone realizar un proyecto de vivienda de interés social en barrios de estratos altos para familias víctimas del conflicto armado. Señala que el objetivo de la política es eliminar las divisiones geográficas entre ricos y pobres, y así como reducir las brechas sociales y económicas entre estos. Ante la polémica que se generó en torno a la propuesta, una asesora inmobiliaria que trabaja en una zona de estrato alto de la misma ciudad afirmó que un posible beneficiario de la medida se va a sentir inclusive mal viviendo por aquí. Por este sector donde estamos en estos momentos están todas las embajadas, la francesa, la inglesa. Se va a afectar el valor de la vivienda y obviamente nadie va a querer arrendar por acá. Tomado de Morelos de 2014, 10 de noviembre. El clasismo VIP. Correcto. El clasismo VIP. Por su parte, un líder de las víctimas señaló: ¿creen que nos comportamos diferente porque no tenemos el mismo poder o bajos niveles educativos? Pero para nosotros como desplazados es muy bueno sentir que podemos vivir en cualquier parte de la ciudad. Tomado de Bogotá, 2014, 7 de noviembre. Nosotros vamos a donde haya buenas viviendas. El tiempo. Ok, muy bien. Pregunta, la relación entre las posiciones expuestas, ¿cómo son? Lo que emite esa representante de Finca Raíz y esta asociación de desplazados, ¿cómo son? ¿De compatibilidad, de contradicción, de afinidad o de incompatibilidad? ¿Cómo son las posiciones? Incompatibles. Correcto, muy bien. En competencias es muy común este tipo de opción de respuesta. ¿Es compatible o incompatible? O sea, es muy común este tipo de preguntas.
y opción de respuesta. Ojo a esta pregunta muy seguramente va a salir, porque bajo el modelo de descentralización, ¿qué hizo el gobierno? Las escuelas van en modelo presencial y cada alcalde y gobernador debe responder. ¿Responder por qué? Porque es que según la Constitución Política, de entre los fines del Estado, artículo 1, se hace mención de la descentralización, donde cada ente territorial debe garantizar cómo se reduce la pobreza y se mejora la calidad de vida de sus habitantes. Eso dice la Constitución en el artículo 1, los llamados principios fundamentales o fines del Estado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ok, escuchamos. En su conjunto, la descentralización en Colombia ha combinado instrumentos políticos, administrativos y fiscales que han fortalecido los gobiernos locales y han ofrecido oportunidades para una mejor gestión. En el esquema de descentralización en Colombia, los gobiernos municipales tienen una gran responsabilidad en la reducción de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Tomayo adaptado de Maldonado a 2005, sistema municipal y la superación de la pobreza en Colombia. ¿Sí? Importante que mires eso. En este contexto, la alcaldía de un municipio realiza un proyecto para reducir la pobreza. El proyecto consiste en entregarle al padre de cada familia bonos mensuales para que adquiera los bienes básicos que requiere su hogar. Se entregan bonos de supermercado en lugar de dinero para evitar que éste sea gastado en elementos diferentes a los del objetivo del plan. Otra ventaja de los bonos es que estimula la economía, ya que se aumentan las ventas de los negocios locales. ¿Qué no tiene en cuenta la alcaldía en su proyecto? Muy bien, ¿qué no tuvo en cuenta? ¿Qué creen ustedes? Ya sé. Correcto, el papel de las madres que familia. ¿Por qué razón? Porque aquí nada más está teniendo en cuenta el padre. Y hay muchos casos donde son las madres cabezas de familia. Lo omitió. Correcto, no lo tuvo en cuenta. Perfecto. Tienen ojo de halcón. Ojo a esta pregunta. Otra pregunta tipo prejuicio. ¿Quién la toma? Yo lo leo. Ok. En su discurso de posesión, el presidente de un país dijo: le agradezco a mi esposa porque sin una buena mujer detrás de mí todo el tiempo, este triunfo habría sido imposible. La mujer fue creada como el complemento perfecto para el hombre y su papel es muy importante para mantener el orden del hogar. Y añadió: este es el momento para que el país regrese a sus valores tradicionales y recupere la familia como ese lugar donde el hombre es el faro que guía, mientras sirve como apoyo y base de esta familia. En el discurso del presidente se identifica: A. Un homenaje al papel de la mujer en la sociedad, porque destaca sus capacidades para alcanzar metas sin el apoyo de otros. B. Un insulto a los hombres, pues minimizar las capacidades masculinas para conseguir metas sin el apoyo de la mujer. C. Un prejuicio sobre el papel de la mujer en la sociedad, descrito como secundario y asociado solo al hogar. D. Un halago a los hombres, pues resalta su capacidad de obtener logros por sí mismos sin recibir ayuda de otros. ¿Qué se evidencia en ese discurso de parte del presidente? La C, muy bien, correcto. Ok, listo. Ahora viene esta. También se toca mucho lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible o cualquier propuesta que esté ligada a eso. El llamado glifosato, el llamado fracking u otras herramientas, lo que llaman la actividad extractiva o minera, van en contra del desarrollo sostenible. El uso del glifosato va en contra de todo esto. ¿Quién toma esta pregunta? Yo, profe. ¿Cuánto? 8 minutos. Ok, te escuchamos. En Colombia existe un centro de reclusión alternativo en forma de finca. Esta está en el municipio de Acacías, Meta, y en algunas ocasiones ha sido destacado por el Ministerio de Justicia como una cárcel ejemplar. La razón es que entre los 137 establecimientos penitenciarios del país,
ostenta el menor índice de hacinamiento. Tiene la tasa de reincidencia más bajo y les ofrece a los internos la posibilidad de trabajar al aire libre en 13 proyectos productivos diferentes. Según los datos del director, la colonia agrícola de Acacias ocupa 4.771 hectáreas, de las cuales 400 se utilizan para alojar a 1.230 internos en 7 campamentos que tienen sus respectivos edificios con celdas y espacios al aire libre para los proyectos productivos. El resto es una reserva hídrica y forestal. El director sostiene que, gracias a la inmensidad de la cárcel, ya que está rodeada por un bosque espeso, no se ha registrado ni una sola fuga en los últimos 15 años. Las opciones educativas y de trabajo que ofrece la colonia agrícola son incomparables con las opciones que ofrecen los centros de reclusión convencional. Tomó ya toda Semana Sostenible 2016, 13 de octubre, la colonia agrícola de Acacias, la cárcel de La Paz, para implementar soluciones carcelarias como la de colonia agrícola de Acacias en otras regiones del país. Se requeriría, ¿qué se requiere para poder aplicar eso? Cerrar los centros de reclusión convencionales en las ciudades para reemplazarlos por centros de reclusión rural. ¿Se requiere eso? No. Ok, entonces cancelamos. ¿Cuál más? Trasladar gran parte de los presos que pagan condenas en cárceles convencionales a la colonia agrícola de Acacias. No. 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 La idea es replicar, no mandarlos para allá. Ok. C. Ocupar los predios de amplias zonas rurales en áreas que actualmente son de conservación natural. No. No. Tampoco. No. ¿Qué se le ocurre? Y por último, ¿cuál nos quedó? Disponer de una área geográfica amplia con infraestructura y cantidad de personal apropiadas para la administración del centro penitenciario. Sí. Ok, muy bien. Vamos con esta pregunta que hace también parte de la competencia de interpretación y análisis de perspectiva. ¿Quién la toma? Creo que nos queda tiempo para esta pregunta y más nada. Y nos quedan 2 preguntas, por favor. Escuchamos. Un docente leyó a sus estudiantes de secundaria el siguiente fragmento de una crónica del siglo XVI, escrita por un sacerdote franciscano que vino a América hasta 1570. Abro comillas. Estos mojanes, sacerdotes indígenas, para dar a entender que consiguen y alcanzan enteramente del demonio lo que los otros indios les ruegan. Se van a los montes y arcabucos y partes laburosas y cenagosas, y allí invocan el demonio en su lenguaje y dan muchos golpes con varas en los árboles. Son estos indios grandes carniceros de carne humana y de cualquier otra carne, cierro comillas. Tomado de Aguado Fray Pedro, 1956, recopilación historial, Biblioteca de la Presidencia. Basándose en esta lectura, el docente afirmó lo siguiente. La crónica que acabo de leerles es una evidencia fidedigna de que en el momento de la colonización española los indígenas practicaban el canibalismo. Esta situación nos muestra que la conquista sirvió para desterrar la barbarie de los pueblos precolombinos y abrirles la puerta de la civilización. El uso que le dio el docente a la fuente histórica para indicar que los indígenas eran caníbales resulta a. acertado, pues su afirmación se apoya en un documento histórico que registra la visión de un testigo directo e imparcial de los acontecimientos de la época. B. Inadecuado, pues la crónica da cuenta de la perspectiva de los colonizadores españoles y puede ser una fuente sesgada sobre las prácticas de los indígenas. C. Dudoso, pues si la conquista abrió las puertas de la civilización a los pueblos aborígenes, la situación actual de los indígenas indica que la barbarie continúa. D. Erróneo, pues deja a un lado los contextos rituales que se describen en la crónica y no explica el significado de palabras como mojanes o arcabucos. Muy bien, ¿cuál sería entonces aquí? La B. El uso inadecuado, correcto, muy bien. Profe, ¿Qué disculpe. cuenta? Sí, dime. Antes de que continúe, ¿es posible de que ponga la diapositiva posterior para tomarle captura, porfa? Esta. Gracias. Ok. Ya tomé. Ok, muy bien. Correcto, inadecuado. Ok, perfecto, muy bien. Espérate aquí, vamos a ver
¿Qué otra pregunta quisiera mostrar ya para despedirnos? Que el tiempo ya digamos, me persiguió. Antes de irme, ¿dónde está? Vamos a ver acá. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Sí, dígame. Profe, de que después de esta clase hay el entrenamiento, bueno, yo tengo el entrenamiento de matemáticas, entonces me dice que tiene que ser hoy porque me dice que tengo un encuentro con un profesor a las 10, supongo que mañana a las 10 me tendría que conectar a la plataforma, ¿no? Sí, señor. Entiendo. Ok, profe. Entonces, chicos, yo el reto de quizzes no alcancé a hacerlo, el reto de quizzes. Entonces, para que tengan otro material más adicional, está aquí. ¿Qué dice el reto? Son 4 preguntitas con sus respuestas. Otro material más que tiene usted para apoyarse. Habla del TLC, otra habla de lo que tiene que ver con las líderes sociales, movimientos sociales, ¿sí? Otro habla de lo que tiene que ver con la parte de capitalismo, oferta y demanda. Y por último, habla también de lo que es la líder social como mujer. Al final están las 4 respuestas. ¿Sí están viendo? Sí. Lo descarga y lo guarda como otro material adicional a lo que hemos venido trabajando. Porque el tiempo Profe, Sí, por eso ya se quitó de la plataforma. No, en el chat. Te lo estoy poniendo en el chat. Lo que coloqué ahora está en el chat. Tú descargas el link, mira. Este link lo descargas. ¿Sí? ¿Lo están viendo en el chat, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Gracias. Ok, aquí traté de hacer lo que más pude en el tiempo que tuvimos, pero creo si usted evalúa, en todas las clases hoy le sacamos el jugo. ¿Cierto, chicos? Sí. No me resta más que aprovechen todo el material que ustedes estuvieron descargando, manejando. Traté de abarcar lo que más pude, brindar la seguridad. Lean con calma como les indiqué hoy, ¿sí? Sobre este material. No puedo estar dando todo este material, por eso lo compartí en pantalla. ¿Sí? Traté de abarcar lo que más pude. De aquí para allá, mínimo, porque me asusté, me puse nervioso, 4:20. No espero menos. ¿Oyeron? Chicos. Bueno, pues. Ustedes van ahora para simulacro, ¿verdad? Para entrenamiento. Sí, Ok, entonces aquí les dejo un material. Doy un lazo de 5 minutos entre el entrenamiento y mi clase para que tengan un momento de levantarse, estirarse, tomar agua e ir al baño. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Profe, es decir, que no nos vemos más con usted. Yo creo que no. Conmigo no. Ya, por eso, ¿qué hice yo? Yo hoy traté de cerrar con lo que podía suministrarle y dejarlos listos para la prueba en septiembre. Porque ¿qué restan? Restan, creo que son unos 3 sábados más, ¿o no? 3, 4 sábados. Sí, profe. Entonces, yo me la jugué. Yo no voy a dar una clase y voy a dejar de dar algo que usted necesitaría. Por eso yo hoy me la jugué. Hoy le doy todo lo que puedo darle ya como último recurso para que usted se sienta seguro y tenga ese muy buen desempeño. Entonces, chicos, nos estamos viendo. Gracias, profe. Ustedes me podrán identificar en cualquier parte cuando me vean. Yo a ustedes no. Nunca le di las caras realmente. Nos vemos. Hasta